Señores, buenos días. Iniciamos una semana 14 de junio, un día para la historia, para hacer comentarios importantes y recordar eventos que República Dominicana tiene en esas páginas pasadas de la izquierda dominicana. Eso se lo voy a dejar un poquito más adelante a Nelson Rodríguez. Hoy quiero empezar felicitando a la población dominicana que acudió de forma masiva a vacunarse este fin de semana, a llevar sus niños a vacunar con la vacuna de Pfizer. Para quienes esperaban que tal vez esto fuera igual que con los otros días de vacunación, pues ha sido distinto y parecería que los padres sienten un gran nivel de confianza y de satisfacción con esa farmacéutica, porque en las filas se ve qué piensan los padres de la vacuna de Pfizer y ha sido astronómica, inclusive centros donde no podían entrar ya más personas porque la cantidad de vacunas estaba ya limitada. Se habla de que podría acabarse el día de hoy. Las autoridades deben confirmar o desmentir este rumor y hay que invitar a la gente a que siga vacunándose. Esta mañana cerca de las 5:45, 6 de la mañana, nosotros pasamos por el frente de un centro de vacunación antes de venir a CDN y ya había gente. Y eso ciertamente nos llena de esperanza. Este ha sido un fin de semana, digamos que caldeado por actos de justicia, por el tema de la lotería, pero no podemos dejar pasar el civismo que ha presentado la sociedad dominicana, que han presentado los padres dominicanos llevando a sus niños a vacunar. Bienvenido, buenos días Nelson, buenos días Catherine. Buenos días Yulisa, buenos días Nelson, queridos amigos de Despierta con CDN, qué placer es tenerlos una vez más con nosotros, arrancar esta semana 14 de junio, día histórico para la República Dominicana, día en que recordamos esa gesta histórica y patriótica de los mejores dominicanos, o al menos ese grupo de esa generación. Hay que felicitar, como bien comenta Yulisa, no solo a los que se han animado y han movilizado los centros de vacunación, sino también, y yo quiero hacer este aparte, a la diáspora. 60% más que el año pasado ha sido el incremento de lo que los dominicanos del exterior han aportado en remesas para la República Dominicana. En tiempos de dificultad, el dominicano se crece y eso hay que, sin duda, felicitarlo. La pregunta que nos hacemos una vez más es ¿qué se está haciendo acá para compensar ese importante volumen de divisas cuando ya no se tenga? Esta ha sido también, bueno, la semana pasada una semana de cacería para el gobierno autoritario de Nicaragua. 12 líderes opositores encarcelados en solo una semana. Atención con esa situación en Centroamérica. Vale la pena que pongamos oído al tambor. Nelson, muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo quiero resaltar lo que dice Yulisa de la vacunación en adolescentes. Si se piensa bien, eso es histórico. Eso es una cosa que no puede pasar por alto, porque evidencia, entre muchas otras cosas, que hay una paternidad responsable, que hay un cabeza de familia o una cabeza de familia con la suficiente autoridad y además que hay una adolescencia que está apostando por la vida y que no creen mucho de esos cuentos de camino con respecto a la vacuna. Si se observa bien, lo que pasó, esa simbiosis, hijos, padres, en las filas, de manera masiva, merece una lectura aparte que probablemente se la hagamos nosotros en los próximos días. La Pfizer parece que es muy popular, habrá que ver, son 228,000 dosis, y yo creo que eso es como pan comido en el fin de semana. 14 de junio, señores, 62 aniversario de la expedición de Constanza, Maimón y Esterondo. Maimón y Esterondo fueron 6 días después. Creo que en aras de la memoria histórica de nuestro pueblo no puede pasar inadvertida esa fecha. Marcó el principio del fin de la tiranía trujillista. Los expedicionarios fueron exterminados de manera sangrienta, pero la semilla que ellos sembraron germinó en poco tiempo. Lora a los héroes y mártires de junio del 59, y a propósito del 14 de junio, hoy en el Caribe hay un reportaje de la firma de Kleiner López. Solo quedan 5 sobrevivientes del movimiento revolucionario 14 de junio. Se hizo a propósito de este 62 aniversario y de la muerte de Leandro Guzmán. Antes de pasar a los titulares, quiero
compartir una nota luctuosa. Es el fallecimiento de Felicia Nova, la madre del colega periodista Federico Méndez. Paz a sus restos, conformidad a sus deudos. Vamos a los titulares. Los adolescentes acuden masivamente a los centros de vacunación en todo el país. Acusan de estafa y lavado al suspendido administrador de la Lotería Nacional Luis Michel Dicent y otras 9 personas en la denominada Operación 13 contra el fraude de la Lotería Nacional. Hoy hablamos del sistema penitenciario con Hilda Patricia Langombra, coordinadora nacional del nuevo modelo. Además, conversamos con Juan Uvieres sobre la situación del corredor de la Núñez de Cáceres. Vamos a ver cómo amanecen las portadas de los periódicos. Algo que no va a salir reflejado el día de hoy es el temblor de esta mañana, cerca de las 6 de 5.2, allá al sur-suroeste de Boca de Yuma, sí mismo, en la zona este del país. Pero lo demás nos lo cuenta nuestro compañero Francisco Medrano. Fran, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Yulisa. Feliz inicio de semana para todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto para los amigos televidentes. Vamos a iniciar de inmediato esta jornada con el periódico de nuestra casa, como lo hacemos siempre, El Caribe, que imprime una fotografía que muestra cómo los adolescentes abarrotan centros junto a sus padres para vacuna Pfizer. En una segunda fotografía acusan de estafa y lavado a implicados en fraude de la Lotería Nacional. El suspendido administrador de la lotería, Luis Michel Dicent, y otras 9 personas fueron apresadas mediante la denominada Operación 13. Ahora compartimos la portada de este lunes del periódico Listín Diario. Miremos ahora qué dice este impreso que abre sus páginas con el siguiente titular. La justicia tiene en sus manos 4 casos calientes. Las operaciones Antipulpo, Coral, Caracol y número 13. De inmediato presentamos el periódico Diario Libre. Pasamos a la portada del Diario Libre que tiene el siguiente titular. Preescolares son los más afectados por la pandemia. La matrícula escolar entre niños menores de 5 años se redujo a casi una tercera parte. En un segundo titular, informa que las remesas aumentaron un 46.2% en el mes de mayo. Ahora miremos el periódico Hoy, que tiene en la portada el siguiente titular. El Colegio de Economistas advierte que el gobierno tendrá que seguir endeudándose para cubrir el déficit. Y en cuanto a la primera plana del periódico El Día, vemos el titular que una ola de robos de cuentas de WhatsApp avanza indetenible. Vamos ahora a compartir con todos ustedes las actividades colocadas en agenda para este lunes. A las 9 de la mañana hay una ofrenda floral en el Monumento de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo por el 62 aniversario de la expedición del 14 de junio en el año 1959. Esto será en el Centro de los Héroes. A las 10 de la mañana, firma de convenio entre la UAS y el INESPRE. Esto será en el Salón del Consejo Universitario en la Torre Administrativa, 9º piso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A las 10 de la mañana, el presidente Luis Abinader encabezará la presentación del Compromiso Nacional por el Pacto por el Agua 2021-2036. Esto será en el Palacio Nacional. También a las 10 de la mañana, rueda de prensa de Confenagro para explicar alzas en los precios de los alimentos. Esto será en el segundo nivel de Aproleche. Y vamos a finalizar este segmento con un toque de humor. La caricatura del periódico de nuestra casa, el periódico El Caribe, está en pantalla. Observen la caricatura de hoy y también agregamos la caricatura del periódico Diario Libre y pueden ustedes observar esta caricatura. Amigos, hasta aquí este segmento informativo. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Yulisa, retornamos contigo nuevamente hasta el set central. Gracias, Francisco. Vamos al tiempo. Bueno, en el fin de semana el ambiente estaba grisáceo, polvo de Sahara incluido a la vaguada.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas. Durante este fin de semana llegaron las primeras partículas de la nube de polvo del Sahara que ha transitado por todo el océano Atlántico hasta llegar a la región del Mar Caribe. Justamente entre sábado y domingo tuvimos estas partículas incidiendo en algunas localidades, pero la vaguada también estuvo aportando algunos aguaceros, especialmente en las tardes y en las noches. Desde hoy tendremos una disminución de las lluvias en sentido general, aunque podrían ocurrir solo algunos chubascos hacia la zona montañosa, zona fronteriza y también la región del Cibao. Pero en sentido general tendremos esta nube de partículas saharianas que ha salido desde África, se ha desplazado por todo el océano Atlántico hasta llegar a República Dominicana. Los modelos de pronóstico prevén que podría extenderse por lo menos hasta el jueves o hasta el viernes, cubriendo todo el territorio dominicano. Así que mucha atención a estas personas que son alérgicas a estas partículas. Vamos a ver el pronóstico para esta tarde, que prevé justamente la ocurrencia solo de algunos chubascos hacia la zona montañosa, la cordillera central, también la zona fronteriza y parte de la región del Cibao. Algunos chubascos ligeros podrían ser posibles hacia el noreste de República Dominicana, pero en sentido general el firmamento se tornará brumoso, mucho calor en gran parte del país y también estas alergias respiratorias. Muchas gracias allí en Suriel, ya lo sabe, polvo de Sahara durante toda esta semana. Bueno, nutrida está la audiencia a través de plataformas digitales, cosa que me encanta. Nos encanta saludarlos, saber cómo están, además que nos digan qué les preocupa, qué es noticia en sus comunidades, en donde quiera que se encuentren, mándenos información. Además tenemos un equipo reporteril listo para acudir precisamente a recabar esos datos y hacer noticias con ustedes. Ese es uno de los objetivos principales de CDN Canal 37. Antes de avanzar con sus comentarios, quiero felicitar a la directora de CDN Canal 37, Albanelli Familia, por su reciente designación también como directora de CDN Radio. Albanelli Familia no es nada nueva en las líderes radiales, al contrario, es una especialista en esa materia, tiene un destacado programa los fines de semana y además siento que le va a inyectar vitalidad, porque esa chiquitica, señores, es particularmente movida y activa. Qué bueno, Albanelli, te felicita el equipo de Despierta con CDN y tal y como lo dijimos en redes sociales, cuenta con tu equipo de CDN Canal 37. Muchísimos éxitos, claro que sí. Saludamos también a los que nos sintonizan a través de redes sociales. Allí está temprano Delio Samuel Marmolejos. ¿Cómo estás, Delio? Un abrazo para ti. Reinaldo Castillo dice, Dios bendiga al equipo, amén, que así sea. Dice, hoy el país recuerda grandes cosas como la de este día 14 de junio, algo histórico para nuestro país. Así es, el principio del fin de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Mel Argüello, buenos días, equipo, saludos para ti, Mel. Angel Martínez, hablando de que tembló la tierra, así es, Angel. 5.2 en Higüey a las 6:15 de la mañana. Por cierto, es tendencia en redes sociales, es la tendencia número 1. La tendencia número 1 en Twitter, al menos, es Boca de Yuma. Es un tweet de Jim Suriel que dice, un sismo de magnitud 5.1 ocurrido en la isla, en el este de la isla Saona, se sintió en gran parte de la República Dominicana. Ocurrió a las 6:15 de la mañana. Se registró a 27 kilómetros al sur-sureste de Boca de Yuma, provincia La Altagracia. Gracias, Engel, también para ti. Miriam Cáceres, desde San Francisco, que amaneció con huelga. Gracias, Miriam. Vamos a revisar lo que está ocurriendo por allá. Tony Coronado también está en San Francisco de Macorís. Miriam Vergés, saludos a todo el equipo. Habla de la detención, si nos dice que comentemos. Ya vamos a hablar de lo de la detención de el señor de la Lotería Nacional. Digo yo fuera del aire, le digo a Nelson, a veces el que mucho habla, mucho hierra. Pero vamos a hablar de eso enseguida. Claro que sí, Miriam. Él se sacó esa la operación loto. 13. ¿Ah? Él se sacó la loto. Se sacó la loto. Director de la Lotería Nacional se sacó la loto. Jugó los 100 números y se lo sacó. Él se llevó el premio gordo. Sí. El gordo de la lotería. Vámonos a la primera pausa. Antes de irnos a la pausa, tengo que mandar ¿verdad, unas Yuli? felicitaciones. Miren, en este fin de semana me escribió por Twitter, él se llama Marcos Design, y me pidió que por favor felicitara a su esposa que cumple solo 34 años. Lo dice así, por favor felicítela, que ella cumple solo 34 años. Ella es Elizabeth Vázquez Tavares y su esposo nos ha pedido que la felicitemos por su cumpleaños. Elizabeth, felicidades para ti de parte de todo el equipo de CDN y de parte de tu esposo que se ha tomado el tiempo de escribirnos por redes sociales. Si usted quiere que felicitemos a su familiar, escríbanos también y mándenos la foto que nosotros con muchísimo gusto ¿Te sabes felicitamos aquí. ¿Te sabes el meme de quédate con el qué?
Bueno, quédate con el que le pide al equipo de Despierta con CDN que te felicite al aire. Quédate con el felicidad. Elizabeth, dale aunque sea un besito. Sí, cuando el esposo se recuerda del cumpleaños de la esposa. Porque no se supone que se hay amor, hay amor. Hay amor. Ahora sí. Vámonos a comercial. Son las 7:21 de la mañana y empezamos con la Loto, la Lotería Nacional, que se la sacaron este fin de semana los que supuestamente habrían participado en un presunto fraude, según las informaciones que ha publicado el Ministerio Público. Dice que hoy depositará ante un tribunal la solicitud de medida de coerción en contra del suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y otros 10 arrestados en la Operación 13 por su participación en el sorteo fraudulento el pasado 1 de mayo. Tenemos los detalles que lo cuenta Yanela Pimentel. El exdirector de la Lotería Nacional es acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos. Este sábado fue apresado durante la Operación 13 junto a William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. ¿Y cuál es su situación? ¿Usted lo ha podido ver hoy? Claro que sí. ¿Ha hablado con él? ¿Cuál es su estado de ánimo? Muy bien, está muy tranquilo. Todavía por eso no vamos a opinar nada relacionado con ese proceso, porque todavía no hemos notificado ningún documento. Venga al baño, por favor. Mientras que el abogado de la ex presentadora de la Lotería Nacional, quien presentó el sorteo fraudulento, explicó que los representantes del Ministerio Público han tenido un trato respetuoso con su cliente. Hubo cierta consideración porque gracias a Dios no lo hicieron en la casa porque Valentina es una madre soltera que se ha dedicado a sus niños y hubo cierta, y eso lo agradecemos, hubo cierta consideración porque se vería muy feo que delante de su niño lo hubiesen puesto presa. Las maniobras fraudulentas del sorteo llevaron a sus organizadores o imputados a obtener sumas millonarias en otros países en donde radica una importante comunidad dominicana, según explica la Procuraduría General de la República. El grupo fue arrestado en 15 allanamientos realizados este sábado en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Noel y Santo Domingo. El sorteo fraudulento se realizó el pasado 1 de mayo con el 13, siendo este número el más vendido de ese día. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, lo que parecía un video más, uno de los que tantos hay de estos sorteos que realiza la Lotería Nacional, fue el detonante para que se destapara este fraude millonario. Como no había ocurrido quizás alguno, o tal vez había ocurrido, pero no nos habíamos enterado, no lo habíamos advertido con todos sus detalles. Ante el apresamiento de 10 personas acusadas por esta estafa, Leticia Díaz nos cuenta más detalles. Vean cómo fue lo que ocurrió. El pasado 6 de mayo, el administrador en ese entonces de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, llevó a cabo una rueda de prensa en la que anunciaba la suspensión de 7 empleados tras la denuncia de un fraude millonario. La estafa quedó evidenciada en un video del 1 de mayo y habría quebrado por completo a ciudadanos dedicados al negocio de las bancas de lotería. He podido cometer errores, pero jamás voy a admitir o jamás el miedo a cometer errores me va a mantener estático. Ante esto fue depositada una querella formal en la Procuraduría General de la República, iniciando así interrogatorios. El primero en ser interrogado fue el no vidente Miguel Mejía, encontrando el respaldo de la Organización Dominicana de Ciegos, la cual realizó protestas a las afueras de la institución. Esperamos que las investigaciones den con los verdaderos culpables que están en esta situación, poniendo a mi hermano, el cual es inocente de todo esto. También fue cuestionada por el Ministerio Público durante varias ocasiones Valentina Rosario, presentadora del sorteo, y según el expediente habría involucrado en la acusación a Michel Dicent, asegurando que este se le acercó proponiéndole un sorteo especial. Otro que se presentó por el llamado de las autoridades fue Francisco Hidalgo, sindicado como el responsable de transportar a una de las personas que resultó agraciado con el premio mayor.
El 19 de mayo, el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 334-21, suspendió por 60 días el administrador Dicen, designando en su lugar a Teófilo Kiko Tabar. El sorteo nocturno arreglado para que saliera el número 13 en primera ha sido cuantificado en pérdidas de unos 50 millones de pesos. Este sábado, de manera sorpresiva, fue ejecutada por la Procuraduría la Operación 13, en la que fueron arrestados 10 de los involucrados luego de 15 allanamientos bajo la acusación de hechos dolosos contra los contribuyentes. Leticia Díaz, CDN. Ahí está completa la historia de Leticia Díaz. A propósito, la gente estaba abonado en el 13 ayer, pero salió el 85. La lotería. Y de verdad la gente creía que iba a salir el 13. Si hubiera salido el 13 ayer, yo creo que había que llevarse otro grupo. Sí. Sabe que este es un pueblo de Cava, la gente cabaloso, pero salió el 85 en primera. C. Guayaro. Miren, señores, yo creo que se pueden sacar muchas enseñanzas de este caso. Bueno, y quiero comenzar, que esos sorteos de la lotería, entérense, la lotería no gana nada, esos sorteos son para los riferos, esos diarios que usted ve y cada una, para las federaciones de banca, para que ellos vendan su número y hagan su cosa, pero la lotería no saca un chele, pero sí invierte mucho. Solo cuando hay sorteos extraordinarios con la venta de los billetes es que la lotería saca algo. Es una irracionalidad. En este caso, estafa y lavado. Le metieron lavado de activos. Ya el asunto se pone serio. El Ministerio Público actuó con prontitud. Me imagino que las pruebas eran abrumadoras, muy evidentes. Pero yo me voy a quedar con lo siguiente. El señor Dicen, lo decíamos aquí, por mucho tiempo el jefe de FENABANCA, de la Federación Nacional de Banca, cuando no era el jefe, era el vocero de FENABANCA, la cabeza visible de los riferos, y lo nombraron en la lotería. Claro. Desde un primer momento, bueno, Yulisa fue que prestigió eso, de que el banco de sangre... En manos de Drácula. En manos de Drácula. Porque mire, se tiende a nombrar en un cargo, en un ministerio, a alguien del sector. Por ejemplo, en salud pública manda un médico. En educación manda un educador, un maestro, pero no necesariamente alguien que tenga intereses creados en ese sector. Se nombra una persona formada en esa materia, exactamente, no un representante del sector. Si nombren a Mena de Andeclí en salud pública. No, ya tú sabes. No se puede. O a las señoras que entrevistamos mucho aquí de la Federación de Colegios Privados en educación. Entonces creo que fue un error y se han hecho otros nombramientos en esa tesitura. Independientemente de las prendas morales y personales que puedan adornar a ese incumbente, pero creo que no es propio poner a manejar un área, un sector, con una persona que tiene intereses privados. Entonces esperemos pues que se siga el debido proceso y que las pruebas habidas y por haber sean tan contundentes que la opinión pública quede persuadida de que ese bolo 13, ahí fue el error de ellos, ¿para qué sacan el 13? De que no fue una casualidad, sino todo un fraude. Mire, este es un caso que implica muchas cosas. Primero, una supuesta denuncia de fraude dentro de la lotería que la hace el mismo director de la Lotería Nacional, en momentos en que la situación se le volvió un escándalo interno, porque se quejaron los de las bancas, pero resulta que el golpe, el premio se lo dieron no al grupo de bancas que presuntamente él representaba, sino al otro grupo, porque en las bancas, como en muchos otros tipos de negocios, también funcionan los grupismos y ellos se dan golpes uno con otro, pero en este caso el golpe se le dio a la competencia y eso fue lo que despertó las alarmas de inmediato, por lo que el director, el ya pasado director de la Lotería Nacional, empezó a hacer destituciones, a hacer denuncias, y él mismo fue quien formó su tormenta en los medios de comunicación. Lo que pasa que no contaba con el testimonio de la señorita Valentina, que era la locutora, que fue quien cantó los números y quien tenía, según lo que aparece en el video que presentó la misma Lotería Nacional, tenía el bolo aquí, entre los 3 últimos dedos de la mano, y ella no recibe nada del ciego, sino que simplemente rueda los dedos y coge el bolo que ya tenía. El ciego, por cierto, también está preso, la locutora está preso y hay otras personas más para completar 10 en total. Esto también
te dice que el Ministerio Público le está dando seguimiento a casos actuales. El de Kimberly no sabemos en qué está, pero el de la lotería están todos presos. Y eso habla de cuál es la debida diligencia que está haciendo también el Ministerio Público con las actuales autoridades. Lo que está pasando en la Lotería Nacional podría pasar en otros sectores también, donde igual han puesto a Drácula a cuidar el banco de sangre. Pusieron representantes de sectores donde hay conflictos a representar también instituciones del Estado, a manejar fondos del Estado y a dictar directrices donde hay grupos encontrados. Y ese mismo problema va a venir en esos otros sectores. Miren, Luis, Maisichel Dicent nos dijo a nosotros acá en Despierta con CDN, con todas las letras, que él no tenía banca, que él no tenía nada que ver. En su declaración jurada de bienes aparecen 250 acciones de una banca de lotería. Entonces, uno se pregunta, ¿qué era tan difícil de advertir de este caso? Evidentemente, y lo hemos dicho en otras oportunidades en este espacio, la Lotería Nacional vuelve a entrar en el cuestionamiento de la sociedad dominicana de para qué existe si no es para crear más pobres y para desangrar el erario. Entendemos que en un momento de crisis como el que estamos viviendo en la República Dominicana hay suficientes razones elaboradas, específicas, para echarle una revisadita a los números de la lotería. ¿Cuánto nos cuesta y cuánto nos deja? ¿Qué gana el Estado dominicano con la lotería? Como si no existieran suficientes loterías privadas, de carácter privado. Ni hablar con la cantidad de riferos que tenemos en el Congreso de la República, pero eso es harina de otro costal. Quizás por eso este tipo de situaciones no se advertían con mayor rigurosidad. Vamos a preguntarle a la ciudadanía precisamente qué opina de que hayan detenido a este exdirector de la Lotería Nacional, si piensan que ahora de alguna manera sí se va a limpiar esta institución. Rafael Lara precisamente está en la calle para preguntarle a la gente al respecto. Rafa, adelante. Saludos, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en la parada de la onza de la avenida 27 de febrero. Como pueden ustedes observar, un gran movimiento de personas que se desplazan hacia sus labores esta mañana. Y bueno, hoy vamos a conversar con la gente porque como ya el pueblo dominicano conoce, el pasado sábado fueron apresados 10 personas, incluyendo el suspendido administrador de la Lotería Nacional, acusado de un supuesto fraude millonario. Están detenidos y pues en las próximas horas el Ministerio Público les conocerá medidas de coerción. Y en ese sentido vamos a conversar con algunas personas para saber qué piensan acerca del apresamiento de ellos por el supuesto fraude millonario y además si ya a partir de ahora pues entonces pudiera tener más credibilidad en la Lotería Nacional. Buenos días, señor. ¿Cómo ve usted el apresamiento del ex administrador de la Lotería Nacional? Bueno, que comete un delito, que todo el mundo sea juzgado. Eso tienen que probárselo, pero todo el que comete una infracción tiene que pagarla. ¿Cree usted que a partir de ahora pudiera tener más credibilidad la Lotería Nacional? Tiene que tenerla. ¿Cuál es su nombre? Francisco Javier García. Okay. ¿Y usted, señora, qué usted opina del apresamiento del ex administrador de la Lotería Nacional? Ay, no. ¿Qué opina del apresamiento del administrador de la Lotería Nacional por supuesto fraude? Ay, no le puedo decir nada. ¿No vio la noticia? No, yo no opino. Bien. Caballero, ¿qué usted opina del apresamiento del administrador de la Lotería Nacional por supuesto fraude? No, yo opino que si es culpable que pague por lo que ha hecho. ¿Cree usted que tiene mayor credibilidad la lotería ahora a partir de que se estaban apresando? Yo creo que eso al final es lo mismo. ¿Cuál es su nombre? Juan Amador. Bien, continuamos conversando con algunas personas en torno al apresamiento del ex administrador de la Lotería Nacional. Me gustaría saber su opinión, qué usted opina acerca del apresamiento de este grupo de personas que laboraban en la Lotería Nacional. No sé. Bueno, silencio total. ¿Y usted, señora, cuál es su opinión? ¿Pudiera tener mayor credibilidad la Lotería Nacional a partir de ahora? Yo supongo que sí, porque deben de tener más precaución. ¿Qué medida entiende usted deben tomar en contra de esas personas acusadas? Bueno, que cometa su crimen, que lo pague. Esa es mi opinión. ¿Cuál es su nombre? Olga. Gracias, Olga.
Joven, ¿y usted cuál es su opinión acerca, bueno, dice que no, vamos por acá? Caballero, me gustaría saber su opinión acerca del apresamiento del administrador de la Lotería Nacional, por supuesto, fraude. Por supuesto, fraude. Bueno, él debió estar amarrado hace mucho. Eso es manejando cuartos del gobierno y nadie está del pueblo y nadie está por encima de la ley. Más amarrado debió estar. ¿Cree usted que pudiera tener mayor credibilidad a partir de ahora la lotería? No, el que hizo la ley hizo la trampa. Los juegos ninguno tienen credibilidad. Pero este lo desenmascaró. ¿Cuál es su nombre? Vladimir Andújar. Gracias a Vladimir Andújar. Bueno, ahí están las opiniones de las personas en torno a este apresamiento de aproximadamente 10 personas, la mayoría de ellos ex empleados de la Lotería Nacional, ex empleados algunos, a propósito de que hay otras personas vinculadas que simple y llanamente rendían algún servicio en torno a este organismo del Estado Dominicano. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Recordar que en el transcurso del día de hoy el Ministerio Público pues ya ha anunciado que solicitará medidas de coerción contra los 10 apresados por el supuesto fraude de la Lotería Nacional. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Rafael. Feliz resto del día. A ver cómo fluye el tránsito vehicular en esta mañana del lunes 14 de junio. José Urtecho. Gracias, don Nelson. De inmediato vamos al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Definitivamente debemos de iniciar en el puente Juan Bosch, donde este fin de semana se habilitaron los 2 carriles del norte, es decir, si va transitando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional, serían los 2 carriles extremo derecho y están cerrados los 2 carriles del centro. Ha generado un tapón grande que inicia antes de la San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida al puente Juan Bosch. También está complicada la mañana de hoy la avenida 25 de febrero. El tapón inicia en la Villa Olímpica y se extiende hasta la subida al puente Mella. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Está prácticamente despejado circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. También vemos congestión de importancia en la avenida España, próximo a su llegada a la avenida Mirador del Este, circulando hacia el puente flotante. Sin embargo, a partir de aquí, el tránsito está fluido, inclusive para subir al puente flotante, circulando desde la zona oriental. El puente de la 17, algo lento en su subida, y más adelante en la Padre Castellanos con Albert Thomas se aprecia lentitud en dirección este-oeste. En Santo Domingo Norte, tapón habitual que inicia en la Edma Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Esta situación ha aumentado en gran medida la avenida Mirador Norte para llegar a la avenida Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. Si continúa en la Máximo Gómez, va a encontrar 2 pequeños congestionamientos, uno a la altura de la avenida Pedro Livio Cedeño y más adelante, próximo a su llegada a la San Martín. Estamos sugiriendo utilizar la Ortega y Gasset, que está viable en dirección norte-sur. La Kennedy lenta para subir el elevado de la Ortega y Gasset, y en sentido contrario, algo más aumentado el tapón. Inicia en la Núñez de Cáceres y se extiende hasta la subida al elevado de la avenida López de Vega. Autopista Duarte en dirección Santo Domingo Cibao, hay una patana averiada en el kilómetro 23. El tránsito está algo lento en este punto. En sentido contrario, el tapón habitual que inicia en el kilómetro 17 hasta el 14, más adelante desde la avenida Monumental y se extiende hacia el kilómetro 9. En pocos minutos se va a aumentar el tapón de la avenida John F. Kennedy circulando en dirección oeste-este. En el polígono central, viable la avenida Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, así como la avenida Abraham Lincoln. La prolongación 27 de febrero hoy está aumentada en dirección oeste-este a su llegada a la Isabel Aguiar y también presenta lentitud en el tránsito la carretera Sánchez para subir al puente sobre el río Jaina, por lo que estamos sugiriendo utilizar la autopista 6 de noviembre si va a circular desde San Cristóbal hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Tránsito mayormente complicado es la palabra clave. Urtecho, buenos días. Hasta mañana. Son las 7:43 de la mañana. El grito de la gente, de las amas de casa por las alzas de los productos de primera necesidad siguen generando reacciones en los ciudadanos que cada día acuden a supermercados y plazas a comprar productos de consumo masivo. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta más. Costo de la canasta básica familiar no paran.
Es por ello que ciudadanos manifiestan su descontento ante los exagerados precios a que deben adquirir los alimentos que llevan a sus familias. Actualmente la situación está muy complicada, los precios están muy altos, uno viene con una expectativa de un precio y termina gastando más de lo presupuestado. Los precios están altos, sí. Ha subido todo. Pero el gobierno tendrá que hacer algo por nosotros, los pobres. Algunos atribuyen las alzas a la pandemia de COVID, mientras que otros no justifican los aumentos en productos básicos para la alimentación. Yo creo que va en relación a la situación mundial, porque las importaciones han subido y la población no le ha aumentado el sueldo. Entonces eso se siente en la ciudadanía. Muchos esperan que la situación cambie con la reactivación de la economía y que los precios disminuyan cuando el país retorne a la normalidad. Eva Santana, CDN. Bueno, y vieron ustedes, ese es el dolor de cabeza de las amas de casa, de los cabezas de familia, independientemente de su género. Es un dolor de cabeza que yo no quiero ser profeta del desastre, pero podría acentuarse en los próximos meses. Lamentablemente no hemos dado el golpe final a la pandemia del COVID-19 y esta situación de restricciones que, si bien es cierto, son necesarias desde el punto de vista sanitario, para nada es un secreto, constriñen el aparato productivo del país, constriñen el comercio y hacen que la mayoría de los productos empiecen a sufrir estos descalabros. Yo insisto en mi comentario del principio del programa, hay que darle... Bueno, yo no sé si gracias a Dios, gracias a la providencia, pero gracias sí a los dominicanos ausentes que no están ausentes nada. El dato de las remesas específico es 4.300 millones de dólares. Aumentaron 60% las remesas con relación al año anterior. Ese dinero fresco que entra a la economía nacional, a la economía del día a día, que es la que se ve en el colmado, la que le dicen anótame ahí, te pago a final de mes, es la que yo entiendo está aguantando el malestar económico que se vive en la República Dominicana, que aunque hay que decirlo, no se ha visto tan afectada como otros países en la calle, porque no hemos visto protestas sociales ni nada de eso, podría verse si no le buscamos la vuelta. Parte de eso es la conciencia con relación al Plan Nacional de Vacunación para tratar de terminar de golpear finalmente al COVID-19. La demostración del fin de semana nos ha dejado a todos optimistas, pero hay que continuar y el gobierno debe dar pasos certeros para suplir esa inyección de dinero fresco que posiblemente deje de entrar al país en los próximos meses conforme avancen las cosas también en Estados Unidos, un país que ya tiene casi la totalidad de su población vacunada. Vacunación, vacunación y más vacunación es lo que nos hará salir del hoyo en que nos ha metido la pandemia y que la economía no solo comience a reanimarse en algunos sectores, en algunos renglones, sino que despegue definitivamente. El precio de los artículos de la primera necesidad es un tema que por momentos sale de la agenda, pero es permanente. Y es preocupación para el bolsillo del ciudadano, pero también parece ser una preocupación para las autoridades. En días pasados, en entrevista cedida a Percio Maldonado y a su gente de El Nuevo Diario, el presidente Abinader dijo que se van a hacer las importaciones que sean necesarias, las que se necesiten para poder amortiguar, aligerar el alza de algunos artículos de consumo básico. Ya se ha dicho que en lo fundamental no depende de nosotros, esto tiene un componente importado, pero realmente los artículos están caros, están lo suficientemente caros como para que las autoridades se preocupen, pero además, y aquí creo que hubo un político que desentonó, que dijo que esto podría traer muy serias consecuencias y habló de diablura, partiendo de los precios de la canasta familiar. De todos modos, ahora en julio hay que rediscutir los salarios mínimos del sector privado. Tal vez eso ayude un poco a que la gente pueda alcanzar esos precios que están tan altos y que, según los números oficiales, los del Banco Central, está por 8 por 9 la inflación en lo que va de año.
El ministro de Agricultura dijo la semana pasada que se habían inyectado a los productores agropecuarios cerca de 5.000 millones de pesos, que estos se los habían prestado con tasa cero de interés y que eso se suponía que debía darle un impulso a la producción agrícola. Sin embargo, este mismo fin de semana, y lo hemos visto ya en otros fines de semana de manera consecutiva, vimos productores botando los productos. Este fin de semana le tocó a la cebolla. Se veían los camiones de los productores con las cebollas en saco, bajándola de los camiones porque no se las recibieron en los grandes centros de comercio y en el mercado por los precios a los que la tenían que vender, dicen ellos, porque les ha salido más cara. Pues cogían los sacos, los macheteaban y los tiraban como una especie de arroyo, cañada, simplemente lo dejaban en la calle, lo tiraban en una finca. Anterior a esa, los lecheros estaban botando la leche. Anterior a ellos, los de las papas y las zanahorias. Ciertamente hay que tratar de encontrarle un bajadero y dicen las autoridades que van a hacer las importaciones que sean necesarias para bajar los productos de primera necesidad. Si el problema está justamente en el precio que se tiene para el cultivo, o si es que como no dio tiempo de cultivar algunos productos, pues no hay, y los que hay lo venden a sobreprecio. Lo cierto es que si las autoridades consideran autorizar importaciones, esto hay que hacerlo con cierto cuidado, porque hay veces que esas importaciones traen algunas consecuencias. Cubiertas esas consecuencias, entonces el gobierno tiene que darle para allá, porque la gente no aguanta mucho. Estamos en una situación de pandemia, mucha gente no tiene trabajo, las ayudas sociales han mermado, los negocios no están a toda capacidad, seguimos todavía en la situación del contagio del COVID-19, mucha gente tiene sus familiares internos o enfermos y necesitan tener una capacidad económica mayor para defenderlos, y que aparte de eso la comida esté muy cara, y es cierto que está muy cara y todos nosotros aquí lo hemos podido comprobar. Hay que buscarle la manera al tema de la comida, pero también la gente tiene que aprender a sustituir productos. Si hay un producto sumamente caro, sustitúyalo por otro parecido o similar, que tenga la misma función, inclusive si usted quiere que tenga la misma capacidad calórica o proteica, pero la gente tiene que buscársela, porque la situación no está, el horno no está para galletica, la comida está cara, los trabajos están difíciles y seguimos ganando lo mismo. La gente no se ha movido de su capacidad económica, pero los precios están por las nubes y van a tener que buscar alternativas. Son los productores de San José de Ocoa los que estuvieron botando cebolla en el fin de semana. Yo creo que deben ser un poquito más creativos, porque resulta odioso en medio de esta situación. La queja de ellos es que no encuentran mercado, pero el gobierno tampoco se la compra, la cebolla, y por eso ellos la botan. Creo que hay que incentivar no solo la producción nacional, sino el consumo de lo nuestro. Estuve leyendo y oyendo con detenimiento al presidente de Amaprosan de Santiago en una alocución ayer muy medida, pidiendo que se consuma lo nuestro. Y encontré un dato que me lo pasa un amigo empresario. Dice que el país que no consume lo suyo tiende a desaparecer. Y dice que el mejor espejo es Haití, que hasta importa el hielo. O sea, porque no hay de nada. Nosotros tenemos, y lo poco que tenemos, debemos tratar de prestigiar su consumo, pero también migrar a cualquier otro producto más barato. No hay de otra mientras tanto, porque reitero, el alza de precio tiene un componente importado, también tiene unas reglas del mercado que tienden hacia arriba. Ni siquiera se está denunciando ningún componente especulativo ahora. Eso es lo que está mandando la realidad. Y estamos hablando de comida, pero en el fin de semana circularon datos de cómo anda el cemento, de cómo anda la varilla. Todo está muy caro. Un 43% han subido los productos de construcción. Esto lo encarece todo. Así es. Bueno, y hay un dato. Los fletes de China en la pandemia estaban a $1.300, ahora están a $11.000, a $12.000 los fletes, el contenedor, o sea, más de un 600%, todo eso encarece. Hay una situación inflacionaria global, eso hay que entenderlo. Yo cuando veo a productores botando esos productos tan necesarios para gente que está pasando hambre, por ejemplo lo que vimos la semana pasada con el tema de la leche, a mí me dio dolor de estómago, no sé si a ustedes, porque ¿a quién le hace daño eso? ¿A quién le hace daño?
La pregunta es, eso es un impacto, sí, es un impacto mediático, es un tema de imagen, de mensaje, que se quiere mandar un mensaje. Pero los productores locales también tienen que buscar la manera de acomodarse a la situación global. Yo insisto, y esto quizás sea para un programa más extenso en el que vengan especialistas y nos ayuden a abordar la posibilidad de que los productores tengan herramientas, no solamente para sembrar el producto que se esté vendiendo mejor, sino que puedan diversificar su producción y atender entonces a las demandas del mercado. Eso es un tema delicado. Por cierto, también delicado lo que sigue ocurriendo en Perú. Compañeros, vamos a cambiar de este tema para poder abarcar lo que está ocurriendo allá. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori insiste en sus denuncias de fraude. Ha pasado una semana y todavía no hay presidente en el Perú. Recordemos, esa elección ocurrió no este domingo, el domingo anterior. Ella está en desventaja frente a Pedro Castillo y continúa el conteo de votos. Ha impugnado Keiko Fujimori 200.000 votos. Ayer llamó a una marcha Keiko Fujimori, por cierto, en el que ella le decía a sus seguidores que no desmayaran, que fueran optimistas y que estaban luchando por el triunfo de su partido Fuerza Popular. La situación que le puede venir a Perú podría ser incluso más difícil que la que han vivido. Perú ha quitado varios presidentes, se ha entrado en una situación de ingobernabilidad y ahora lo que le faltaba a Perú era que hubiera situaciones electorales y en este momento las hay. No sé dónde va a parar Perú. Vamos a darle tiempo a Pedro Castillo, asumiendo que ya es el ganador, es presidente electo y presidente muy pintoresco, por cierto. Pintoresco, por ahí iba. Hay algunas incógnitas para despejar que necesitaremos de la venia del tiempo a ver hasta dónde llega Pedro Castillo. Pero ojo, ese presidente, le salga bien o le salga mal, se lo ganaron los peruanos. Totalmente. Y es una realidad que debe hacer repensar a mucha gente en América Latina, en la región, incluyendo en República Dominicana, del descrédito de los partidos políticos tradicionales y el descrédito de la política tradicional en sentido general. Pedro Castillo llegó en bandeja de plata por una situación que le antecedió y hemos tenido otros ejemplos en América Latina que no necesariamente han significado lo mejor para su respectivo pueblo. Pero vamos a darle gabela a Pedro Castillo. La gente corriéndole a la corrupción, corriéndole al tradicionalismo de estos políticos que no han sabido sintonizar con el interés de la gente, ha caído en algunos errores y esto ha pasado en muchos países de América Latina. Ojalá y que lo que está sucediendo en Perú no termine como lo que se pronostica, como lo que parece. Y ojalá que el presidente Pedro Castillo no termine siendo un penco, como los videos que andan por ahí circulando de cuáles son las afirmaciones que él hace y de cuáles son las respuestas a preguntas tan importantes como el acontecer de los pasos próximos que se tiene que dar para restablecer la economía, la situación política y la situación social de Perú. Ojalá y que eso sea simplemente una mala campaña, como hicieron también en República Dominicana con otros candidatos presidenciales, vicepresidenciales, de senadores, diputados, etcétera. Y que la situación de Perú no vaya por donde parece, porque ese es un país en el que ni siquiera la corrupción evitaba que creciera un 4% anual. Ese es un país en el que se mantenía la estabilidad social y política a pesar de... Y ahora, después de Odebrecht, después de los últimos escándalos de corrupción que involucran a 4 presidentes, en el que uno, por cierto, se dio un tiro, la situación de Perú se convirtió en ingobernabilidad, como se convirtió en Guatemala, como se convirtió en El Salvador antes de que llegara el presidente actual, y como se ha convertido también en Nicaragua. Y hay que tratar de que todas esas bombas, todas esas dinamitas que están cercando a Latinoamérica empiecen a irse apagando, porque la situación podría irse de control. Ayer entrevistábamos en el programa Haciendo Honestos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Le hacíamos la pregunta sobre la situación del Perú. Una vez que a usted le guste o no el ejercicio que tuvo Uribe Vélez y el que tiene todavía en Colombia, pues nos permite tener una perspectiva sobre lo que él considera, además por ser un país vecino del Perú. Uribe Vélez hacía una suerte de paralelismo de lo que ocurrió en Venezuela cuando Hugo Chávez fue candidato.
Cuando Hugo Chávez fue candidato, y en eso yo suscribo las palabras del presidente Uribe, hablamos de una persona que decía: yo no voy a nacionalizar la industria, yo no voy a expropiar, yo no soy comunista. Decía, Pedro Castillo es todo lo contrario. Pedro Castillo dice: yo voy a expropiar. Pedro Castillo dice: yo voy a cambiar la Constitución, pero no tiene la mayoría en el Congreso, entonces no se sabe cómo lo va a hacer. La duda es, como bien comentaba Nelson y como bien comentaba Uribe, si él va a cumplir todas esas promesas que ha hecho durante la campaña electoral. Porque a diferencia, decía Uribe, y en eso yo suscribo, de lo que ocurría en la Venezuela del año 98, Venezuela era un país con dificultades, claro, problemas de corrupción, claro, pero económicamente viable, un Estado económicamente viable, con una empresa petrolera firme que aportaba divisas frescas a la economía local. No es el caso del Perú hoy. El Perú hoy tiene serias dificultades, no solamente generadas por la pandemia. Además de la crisis de gobernabilidad, tienen una crisis política estructural que viene desde antes de la presidencia de Alberto Fujimori. Además, no se puede dejar de lado lo que ocurre, por ejemplo, con Sendero Luminoso, con esos grupos terroristas que van a meter presión para que la realidad empiece a cambiar. Ojalá esta situación de crisis política en el Perú y económica no salpique a la región, porque aunque aquí hay un adagio que es: si en Estados Unidos, si a Estados Unidos le da gripe, a la República Dominicana le da neumonía, también esos sacudones en el sur del continente americano pueden de una manera u otra enviar malos mensajes hacia otras naciones y por supuesto también en el Caribe. Vamos a cerrar con una recomendación en esa misma tesitura. Léanse en el Caribe de hoy a Andy Davarre, su artículo, que es precisamente enfocado en cómo el descrédito de los partidos tradicionales va pariendo nuevas figuras que no necesariamente significan lo mejor para sus pueblos, y cómo van acumulando tanto descrédito que pasa como en Chile. Él pone varios ejemplos: Chile, Brasil. En Chile se acaban de coger los miembros de la Asamblea Constituyente y los partidos tradicionales quedaron en minoría. Detrás de la ambulancia. Sí, detrás de la ambulancia, en minoría quedaron los partidos tradicionales de la constituyente que se va a dar Perú. Y los candidatos principales para las elecciones del año venidero, hay una comunicadora, una periodista con unas ideas muy sueltas, muy liberales ella, que está punteando en las encuestas. Entonces él dice: miren hacia dónde conduce. El Lula hasta ahora va cabalgando cómodo en Brasil, pero bien, préstenle atención a eso y traigan con la República Dominicana el discurso de la antipolítica que se ha estado preconizando en el país y que lo patrocinan incluso hasta los propios partidos. A mí me gustó la intervención de Dionis Sánchez cuando el defensor del pueblo. Sí. Él lo dañó cuando comenzó a gritar por Merán, pero él se enfocó en su primera parte, era muy medido, muy justo, de cómo los partidos aquí están afilando cuchillos para su propia garganta, claro, con un supuesto apartidismo que está patrocinado por sectores neoliberales que le echan lodo a la política y a los políticos, pero promocionan ellos sus fórmulas, sus opciones y sus intereses. Ese es el discurso de la destrucción. Sí. De abajo el que esté arriba, sin importar quién sea. Y de ahí nunca se ha sacado nada bueno. Por cierto, hoy a las 9 de la mañana, hablando de nada bueno, se ha citado al vicepresidente ejecutivo de las EDES. Andrés Astacio. Sí, Andrés Astacio. Se supone que hoy a las 9:30 de la mañana él tiene que reunirse con Jenny Berenice Reynoso. Él ha dicho que el sector eléctrico estaba cooptado, estaba secuestrado y que era una fuente de corrupción de donde se sacaron más de 30.000 millones de pesos. Y desde donde se hacían contratos que se pagaban 2 y 3 veces y aún así se quedaban sin ejecutar y que la administración actual tuvo que volverlos a pagar. Empezar a hacerlo de nuevo. Exactamente. Hoy podría abrirse esa carpeta de los pulpos eléctricos. Así que no se sorprendan con nada que pudiera pasar a partir de hoy en materia de quienes administraban y presuntamente habrían desfalcado, según dice la actual administración del sector eléctrico, a el Estado por vías de las compras, por vías de los contratos y por vías de las obras y las nóminas. Y eso involucra también figuras políticas y figuras del entorno cercano de la pasada administración. Quiero comentar también, Yulisa, Nelson, no quiero dejar de decir, porque yo he sido abanderada una y otra vez del fortalecimiento de las organizaciones partidarias como fundamentales, a mi juicio, para los procesos democráticos. Sí, es cierto, desde afuera
desde afuera hay sectores que propugnan la destrucción partidaria, pero también desde dentro de los partidos hay gente loca porque los partidos se acaben, o al menos así actúan. Entonces, esto es una situación de doble vía. Los partidos políticos serios que tienen compromiso con la democracia deben entender que hay gente trabajando afuera y adentro de sus mismas organizaciones para que se destruya ese sistema. Así que, si bien es cierto, hay sectores neoliberales también de izquierda y de otras aristas que van a propugnar que eso se acabe para meter a los independientes, a los inmaculados, también vamos a ver gente dentro de los partidos que no ayuda con su accionar. Porque si usted está dentro de un partido político y lo que hace es dar vergüenza, como lo que ha pasado con el actual dirigente que ha sido nombrado en la Lotería Nacional y que fue detenido en las últimas horas, entonces después no se queje cuando la gente decía, no, pero es que entonces por los que están tampoco se puede votar. Ese es el compromiso del PRM para la democracia de la República Dominicana. Entender que si ellos son el cambio y la gente no entiende que son el cambio real, pueden votar por cualquier cosa que venga mañana. Es un compromiso altísimo que tiene esa entidad partidaria, más allá de si la figura es Luis Abinader o cualquier otro. Bueno, interesantes comentarios que nos ha dado el pataleo de Keiko Fujimori a propósito de la cita al señor Astacio. Y a mí me llamó la atención la rueda de prensa de la sede del sector eléctrico y dije, pero hace 10 meses y ellos vienen ahora a sacar ese tema y mira que lo invitan a la Procuraduría. Cuidado si hay una acción concertada de por medio. A la pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN, son las 8:09 de la mañana. Vamos a poner atención en esta parte del programa al sistema penitenciario y ojalá podamos ver en detalle las condiciones del nuevo modelo penitenciario. Vamos a presentar más adelante una entrevista con Hilda Patricia Lagombra Polanco. Ella es coordinadora nacional del nuevo modelo penitenciario, a quien le damos la bienvenida de una vez. Pero antes de hacerle la primera pregunta, vamos a ver una información que preparó nuestra compañera Luisa Gil. Las prisiones de máxima seguridad están diseñadas para recluir a largo plazo a los presos más peligrosos, considerados una gran amenaza para la seguridad pública. La primera de estas prisiones fue Alcatraz, construida en una isla de la bahía de San Francisco en Estados Unidos y cerrada definitivamente en 1963. En nuestro país también existen celdas para presos de máxima seguridad, como las ocupadas por los implicados del caso Antipulpo y Coral en la cárcel de Najayo, San Francisco de Macorís, La Vega, La Romana y San Pedro de Macorís. Los internos de máxima seguridad cuentan con 1 hora de sol, una llamada una vez al día o 3 a la semana, derecho a la alimentación, comida, desayuno y cena. Dentro de la celda tienen una cama, un área de baño, una mesita para que el interno pueda sentarse a comer o leer, ventilación e iluminación establecida por normas internacionales. Las últimas estadísticas publicadas en 2019 por la Procuraduría, oficialmente el Sistema Penitenciario Dominicano, alberga 26.045 reclusos, de los cuales 16.995 se encuentran encerrados en el modelo tradicional de prisiones y 9.050 en el nuevo modelo. Sin embargo, ambos modelos están preparados para recluir solo a 23.851 presos. Lisa Gil, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes algunos datos interesantes sobre el modelo penitenciario que tenemos en la República Dominicana. La magistrada Hilda Patricia Lagombra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme a estar hoy aquí con ustedes. Es un gusto. Vamos a arrancar precisamente por esa evaluación que ustedes tienen del sistema. Sabemos que es un sistema en el que sobran personas para la cantidad de espacios para atenderlos, o al menos eso es lo que nosotros hemos podido advertir en distintos reportajes que hemos realizado. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el nuevo modelo penitenciario para cambiarlo? La población penitenciaria de nuestro país es de más de 27.000 privados de libertad, distribuidos en 55 centros penitenciarios, de los cuales 22 son del nuevo modelo penitenciario y 2 preventivas, San Luis y Ciudad Nueva. Nosotros como nuevo modelo penitenciario actualmente nos estamos preparando para poder trasladar privados de libertad hacia Las Parras cuando esté listo dicho complejo, igualmente para Pedro Corto. Estamos formando el personal penitenciario especializado que va a trabajar en ambos centros.
Cuando culmine la construcción de las Parras, va a ser un gran paso para el sistema penitenciario, ya que de los 27.000 privados de libertad, 8.000 pertenecen a La Victoria, que será la población que será trasladada hacia las Parras, aumentando de un 32% a un 64% de la población penitenciaria que va a estar en el modelo de gestión penitenciaria. Patricia, ¿por qué si Las Parras fue inaugurado hace ya más de un año, casi 2 años, por qué Las Parras no ha podido recibir personal penitenciario todavía y darle un poco más de espacio a las cárceles que tenemos? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que le falta? Es que Las Parras se inauguró simplemente los edificios. Las Parras no estaba listo, todavía no tenían el sistema sanitario construido, le faltaba electricidad, aparte de que no cumple con los requisitos del modelo de gestión penitenciario. Un centro donde solamente tenga un solo comedor para que 8.000 personas privadas de libertad puedan almorzar es muy complicado. Nosotros hemos recomendado que el mismo sea distribuido en 8 centros de corrección con una capacidad de 1.200 cada uno, que es el promedio que debe de tener una prisión para poder garantizar un tratamiento que permita la rehabilitación y reinserción social del privado de libertad. Patricia, Las Parras, las benditas Parras, vamos a decir así. La Nueva Victoria. Son 9, ustedes están trabajando para 9 cárceles y Las Parras son 8 en sí. Son 8 centros penitenciarios y San Juan de la Maguana, que está ubicado en Pedro Corto, que tiene una capacidad de 1.200 privados de libertad. 1.200 y 8.000, 9.200. 9.200. Ahí está una tercera parte, un 33% del total. Así es. ¿Cuál es la situación en la que va a quedar el sistema penitenciario luego de que se trasladen 8.000 y tantos hacia Las Parras o la Nueva Victoria? ¿Cómo se va a desahogar y qué va a pasar con la Victoria actual, el lugar físico? Todavía nosotros estamos estudiando qué vamos a hacer con la Victoria. Hay diferentes propuestas, quizá un museo penitenciario o la creación de una cárcel preventiva, ya que San Luis, que es la cárcel preventiva que corresponde a la provincia de Santo Domingo, no da abasto. Tenemos un gran flujo de privados de libertad, por tanto se requiere otra preventiva para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cuando pasemos toda la población de La Victoria hacia Las Parras, vamos a dar el gran paso, tal como lo establecí, pero también falta la construcción de otras cárceles para poder pasar la totalidad de cárceles al modelo de gestión penitenciaria. Tenemos pendiente el Ceibo, Atomayor, un centro de mujeres en la zona este, porque tenemos una cárcel pública para mujeres en Higüey que no cumple con las condiciones. Se requieren centros abiertos. La solución no es construir más cárceles, hay otras soluciones que son integrales para la prevención del delito, pero debemos solucionar ya el problema que tenemos. Patricia, tú hablas de la cárcel de mujeres de Higüey. Recientemente hicimos un trabajo allá en la llamada cárcel del Diablo, así se le llama, en Higüey. Eso es una comisaría que se ha convertido en cárcel y que se ha quedado así durante décadas. Incluso allí ocurrió una tragedia hace más de 16 años, murieron casi 200 presos, las condiciones son detestables. ¿Qué están haciendo ustedes para modificar eso? Yo supe que el Ministerio Público estaba haciendo algunas mediciones para construir una cárcel preventiva cerca de donde está ahora mismo Anamuya. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Hay algún avance? Sí, nosotros tenemos ahí que buscar 2 soluciones. Una solución para las mujeres que ya tienen medida de coerción, que están recluidas en la cárcel pública de Higüey. Y la preventiva, que es el dolor de cabeza de nuestro país. Tenemos ya los planos para la construcción de una preventiva con capacidad de más de 600 privados de libertad. Tenemos los terrenos. Falta el resto del proceso, buscar los fondos y demás. Falta buscar los fondos. Así es. Ese es uno de los dolores de cabeza ahora mismo del Ministerio Público, los recursos. En ese sentido, ¿qué puedes decir? No solamente con relación a esta cárcel, sino a otros procesos en el país. ¿Cómo van en cuanto a recursos en el trabajo? Ya lo ha dicho la magistrada procuradora, necesitamos recursos para la persecución, para mantener el sistema penitenciario y fortalecer el sistema. Se requiere recursos. ¿Cuánto nos cuesta el modelo penitenciario actual? No tengo el dato, pero sí le puedo decir que nosotros con actividades productivas podemos sustentar
de manera parcial el sistema, ya que contamos con actividades productivas, tenemos economato, tenemos cafetería, actividades productivas que realizan los privados de libertad, talleres de ebanistería, talleres de electricidad y demás. Por ejemplo, el mantenimiento de los centros de corrección lo dan los mismos privados de libertad. Nosotros producimos el pan que se consume dentro de los centros de corrección. También tenemos centros que nosotros mismos le compramos la sábana para suministro del resto de la población penitenciaria y los uniformes. O sea que nosotros tenemos esa mecánica económica dentro de los centros de corrección. Y los privados de libertad también pueden recibir un salario que pueden mantener a su familia desde el centro de corrección, guardar un 30% para cuando salgan en libertad puedan tener ese fondo y reintegrarse a la sociedad, mandar un 10%, dar un 10% al sistema y un 10% para su consumo. Modelo de gestión penitenciaria y la pandemia. ¿Cómo lo ha tratado el coronavirus? ¿Están vacunados todos? Nosotros hasta este momento tenemos 877 privados de libertad que ya tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Tenemos alrededor de 8.000 privados de libertad que ya tienen la primera dosis de vacuna. Continuamos vacunando tanto al personal penitenciario como a los privados de libertad. Nosotros tenemos la mecánica que tenemos ingreso de privados de libertad que también tienen que ser vacunados, por eso siempre el monto va a variar diariamente. Nuevo ingreso y salida. Cuando salen también le damos seguimiento para que el mismo pueda completar su segunda dosis que le corresponde. Bueno, los protocolos han causado algunas situaciones incómodas, principalmente en los familiares, en los privados de libertad. ¿Qué hay de nuevo? Los médicos y salud pública han recomendado la suspensión temporal de las visitas familiares con el fin de prevenir el COVID dentro de la prisión. Actualmente nosotros tenemos una situación en el centro de Najayo, el complejo de Najayo, el cual tenemos 23 privados de libertad positivos al COVID, 54 aislados con síntomas. En Najayo Mujeres tenemos 4 privadas de libertad con COVID, lo que nos ha llevado a cerrar por completo ambos centros. También esas medidas han sido tomadas en los 22 centros de corrección a los fines de poder prevenir con el acompañamiento de salud pública. A la medida que la situación vaya cambiando de COVID en nuestro país y logremos la vacunación de nuestros privados de libertad y de todo el personal, ya vamos a ir aperturando. Por lo que aprovecho la plataforma para que todos los familiares de los privados de libertad acudan a vacunarse, ya que posiblemente ese sea uno de los requisitos para volver a ingresar a los centros de corrección. ¿Podrían pedirle la tarjeta de vacunación con las 2 dosis ya aplicadas a los familiares para poder ver a sus familias presas? Estamos evaluando la medida que vamos a tomar. Aún así, están establecidos en las directrices de salud pública para la apertura de visita en los centros de corrección. Que tengan las 2 dosis. Que tengan las 2 dosis. ¿Y los presos tendrían las 2 dosis también? Para el momento que aperturemos, tenemos pensado de que sí, que todos van a tener las 2 dosis. Los nuevos ingresos obviamente van a tener su primera dosis, hasta que cumplan con la segunda van a poder recibir visita. Hilda Patricia, ¿qué podemos decir sobre los privilegios? En la República Dominicana se habla mucho sobre esto, cómo hay determinados reclusos internos, presos, como quiera que se les llame, que tienen privilegios en cárceles del país, sobre todo en las que no están en el nuevo modelo penitenciario. Y si esa situación se ha repetido o ustedes han logrado advertirla dentro del nuevo modelo, en donde, según he sabido, también hay algunos problemas, algunas dificultades en ese sentido. Bueno, las dificultades son porque no hay privilegio. Esas son las dificultades. Los privados de libertad, a todos se les garantizan sus derechos y son tratados de manera igualitaria, sin importar condición económica, posición política, rango, si son funcionarios o no. Son privados de libertad y como tal son tratados, garantizándoles los derechos de alimentación, de salud, de asistencia psicológica, todo lo que requiere una persona privada de libertad. Hay presos y presos. Ahora, con estos casos, hay unos presos que son presos. Incluso escuché a uno quejarse de que le dan 1 hora de sol. Ni San Quintín, digo yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué cuidado especial tienen ustedes para estos imputados que merecen una situación especial? Yo no diría de aislamiento, sino para librarlos de cualquier riesgo. Los privados de libertad de máxima seguridad
tienen como opción mínima 1 hora de sol y 2 horas máxima. Todo va a depender de la cantidad de privados de libertad que tengamos en un alojamiento. Por ejemplo, si en San Pedro tenemos 23, nosotros debemos dividir el tiempo para que todos puedan recibir 1 hora de sol como mínimo. No y si es muy se poco, puede... una horita de sol. Bueno, es que todos son iguales, todos deben recibir... No, pero está bien, pero tal vez le pueden dar 2 o 3 horas a todos. Quisiéramos, pero no podemos por la gran cantidad de privados de libertad. Según pase el tiempo y vayan bajando los niveles de seguridad y pasen a otras áreas, y van a poder recibir una mayor cantidad de sol como la población normal penitenciaria. El trato a los privados de libertad de las áreas de máxima seguridad está enfocado en garantizar derechos. Nosotros evaluamos los perfiles de las personas que van a ser ingresadas a las áreas de máxima seguridad y diseñamos un programa de tratamiento y de atención a dicha población, donde garantizamos el derecho a la salida de sol, la alimentación, la asistencia médica, asistencia psicológica, la educación a los privados de libertad que lo requieran, la recreación, también las visitas familiares, ya sean de manera presencial o de manera virtual, llamada telefónica, a todos igual. Nosotros no vemos personas o cargos y demás, sino personas privadas de libertad que deben ser tratadas de manera igualitaria. Y ese creo que es uno de los éxitos del modelo, que todos son tratados de la misma manera. Bueno, yo me quedo con la creencia de que hay presos y presos también. La alimentación, ya no es común ver la gente con una cantinita en los alrededores pasándola. Bueno, en las cárceles públicas no le puedo negar que pasa, pero en el nuevo modelo todos comen en el comedor y en un plato aceptable. Y comen lo mismo. Y comen lo mismo. ¿Se hace una sola comida para todo el mundo? Se hace una comida para todos, tanto para los privados de libertad como para el personal penitenciario, porque en el modelo de gestión penitenciaria no se permite la entrada de comida, ni para los privados de libertad ni para el personal. Si la comida es buena para el privado de libertad, es buena para el personal. Todos comen lo mismo. Nosotros no hay tenemos un régimen aire también acondicionado, como se denunciaba antes. No hay aire acondicionado. Todos tienen televisión. ¿Y los celulares, abanico. magistrada? ¿Y los celulares? Bueno, es que no están permitidos los celulares dentro de los centros de corrección. No tienen teléfonos celulares. Tenemos cabina en otros centros que no contamos con cabina telefónica. Sí tenemos flota que son administradas por el sistema, controlada por nosotros, que se le facilita al privado de libertad para su llamada con sus familiares o sus abogados. ¿Cuántos presos considerados de máxima seguridad tenemos en el país en este momento y cómo están distribuidos? Nosotros tenemos alrededor de 200 privados de libertad catalogados de máxima seguridad. Están distribuidos alrededor de los 22 centros. Nosotros tenemos centros tal como planteaban en el reporte que vimos al iniciar. Tenemos centros como Najayo, tenemos Najayo Mujeres, Najayo Hombre, La Romana, San Pedro, La Vega, que tienen alojamientos que fueron creados como máxima seguridad. Dice en nuestro protocolo que en los lugares donde no tengamos áreas de máxima seguridad, entonces serán habilitados pabellones o alojamientos para dichos fines, tanto unicelulares como colectivos, dobles o triples. ¿Para cuándo podemos tener a las parras listas? Esa es la pregunta, yo creo que del millón. Mucha gente dice, bueno, si esto va a ayudar a aliviar la situación de presión en el sistema, ¿cuándo es una fecha probable para tener lista la construcción del centro de las Parras o la Nueva Victoria? No tengo la respuesta, pero sí puedo decirle que estaremos listos para cuando llegue ese momento. El asunto de la alimentación, ustedes tienen su cocina y su presupuesto. Ustedes son los que se abastecen, los que compran. Sí, nosotros ahora mismo, los comedores económicos son los que nos están supliendo la comida. Ahí voy. Sí. Dicen que ustedes no hacen licitaciones para comida. No, ahora mismo no hacemos licitaciones, ni antes tampoco lo hacía la Procuraduría General de la República, y ese es el protocolo establecido. Ahora mismo los comedores económicos nos suministran las comidas crudas y en cada uno de los centros de corrección son cocinadas por el personal habilitado para dichos fines. ¿Se registra algún fallecimiento, Yulisa, por el coronavirus? Y cuando hay un internamiento, ¿cuál es el mecanismo que procede? Nosotros hasta la fecha, desde el año pasado, solamente tenemos 2 fallecidos por COVID y fueron de nuevo ingreso, uno en San Luis, que es una preventiva, o sea, una cárcel de paso, y en San Francisco, y esa persona solamente tenía 5 días
dentro del centro de corrección. El internamiento. El internamiento, bueno, los médicos de cada uno de los centros refieren hacia los diferentes hospitales. Los privados de libertad preventivos tienen el derecho a solicitar también ser atendido por su médico privado. En el momento de ser referido, entonces él tiene esa oportunidad de decir, no, yo quiero ir al hospital o quiero ir a mi médico. Pero tengo entendido, estoy hablando del COVID, que amerita un protocolo especial, una ambulancia, ese tipo de cosas. Hasta el momento, Salud Pública no ha dado toda la colaboración. En caso de que nosotros tengamos que aislar dentro del centro, también las áreas están preparadas para dichos fines. Tenemos consultorio en los centros de corrección y si el caso lo amerita, entonces son trasladados. Hasta el momento no tenemos privados de libertad hospitalizados por COVID. Todos han sido atendidos dentro de los centros de corrección. Patricia, las quejas de las cárceles de paso, la de San Luis y otras, de que hablan de sobrepoblación, de que la gente no tiene condiciones, ¿se ha mejorado? ¿Siguen siendo cárceles de paso? ¿Las administra el sistema? ¿Cuál es la operación de estas cárceles? San Luis y Ciudad Nueva funcionan con las mismas normativas del modelo de gestión penitenciaria. Por ejemplo, cada privado de libertad tiene su cama, se le suministra desayuno, comida y cena, o sea que se le garantizan todos sus derechos a esa persona privada de libertad, en especial el acceso a justicia, que tenga acceso a su abogado, que sea llevado a tiempo cuando el juez así lo determine. Sí tenemos en nuestro país varias cárceles preventivas que no cumplen con las condiciones y que para nadie es un secreto que violentan derechos y sobre todo el de la dignidad humana. Pero no son parte del sistema penitenciario. No son parte del sistema más en penitenciario. Propiedad de la policía. Así ¿Hay es. algún tipo de estudio, de plan, de gestión que se esté haciendo para que el sistema sea unificado? Porque parecería que tenemos dos tipos de justicia en el sector penitenciario. Nosotros como modelo de gestión penitenciaria estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público a los fines de poder dar una mayor atención a esos privados de libertad que se encuentran en las preventivas. Por ejemplo, la comida que es suministrada a los privados de libertad que se encuentran en la preventiva de Higüey es suministrada por el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya del modelo de gestión penitenciaria, igualmente los de Monteplata, y diariamente estamos recibiendo privados de libertad que ya han recibido la orden de prisión preventiva por parte del Poder Judicial. También sé que están haciendo evaluación el Ministerio Público junto con la Defensoría Pública para ver de qué manera se mejoran las condiciones de las preventivas. Las preventivas es una condición especial porque el sistema penitenciario trata a las personas que ya tienen una orden de prisión ya dada por el Poder Judicial. Una cárcel de paso debe ser así, una cárcel de paso que cumpla con las condiciones y que sea, ojalá que todas las cárceles preventivas cumplan con las condiciones que tiene San Luis y Ciudad Nueva para garantizarle ese derecho a esa persona de tener rápido acceso a la justicia y que se le garantice su derecho desde su primer contacto con la justicia. Y la Patricia, con relación a los policías que son separados de sus cargos, que son procesados, que cometen delitos, ¿están considerados dentro de estos que nos comentas, de máxima seguridad? Nosotros evaluamos los perfiles y dentro de los perfiles pueden estar el tipo de delito, si el caso es complejo o no, si esa persona presenta un riesgo para la población común, porque tenemos privados de libertad que también son un riesgo, o que su vida pueda estar en peligro dentro de la población. Son uno de los ítems que nosotros evaluamos antes de catalogar si una persona ingresa o no a máxima seguridad. Nuestros policías, dependiendo de la jurisdicción que cometa el hecho, por ejemplo, si esa persona trabaja en San Cristóbal y es enviado al centro de San Cristóbal, obviamente nosotros tenemos que resguardar porque hay muchas personas ahí que fueron apresados por ello y pudieran tomar represalia en contra de él. Y nuestro papel en ese momento es garantizar la integridad de esa persona. Muy bonito escuchar hablar de los derechos del privado de libertad, porque aquí hay una expresión que el preso no es gente, sí. Pero veo que tienen derechos. Y que el preso es preso. El preso es preso. El intercambio con modelos en otros países que han acumulado mayor experiencia que nosotros, ¿ustedes se retroalimentan? ¿Ustedes abrevan en aquellas fuentes? Le comento que nosotros como país
ofertamos las buenas prácticas penitenciarias a los países de la región. Somos exportadores nosotros. Somos exportadores de las buenas prácticas. Qué bueno. Y ya tenemos ejemplos vivos como en Guatemala, donde ya tienen centros de corrección y rehabilitación muy parecidos a los centros de corrección y rehabilitación dominicanos. Igualmente en otros países también hemos llevado la asesoría acerca de cómo trabajar en una reforma penitenciaria de manera integral. Yo se lo digo a alguna gente que son pesimistas consuetudinarios, aquí hay muchas cosas. Sí, somos oferta país, somos oferta país. Sí. ¿Qué le preocupa a usted como coordinadora nacional del modelo penitenciario? ¿Cuál es la preocupación en este momento de su cargo? Bueno, me preocupa la pandemia. Me preocupa el avance de la reforma. Ya el sistema penitenciario tiene casi 18 años que se conformó la Escuela Nacional Penitenciaria, que forma el personal que trabaja en cada uno de los centros de corrección, y 17 años tiene el modelo de gestión penitenciaria, y hasta el momento de las 55 cárceles solamente 22 pertenecen al nuevo modelo penitenciario. Me preocupa que se siga violentando los derechos de los privados de libertad que se encuentran en las cárceles públicas. Me preocupa que nuestro personal no realice el trabajo por falta de recursos, el trabajo para el cual fue formado. Seguimos trabajamos a base de la excelencia, cada día renovándonos, porque así como el crimen organizado va creciendo y aplicando nuevas estrategias en contra del sistema, nosotros también debemos ir preparándonos. Y así, eso es algo que me preocupa, que nosotros diariamente debemos estar bien actualizados para poder enfrentar el crimen organizado. Eso de falta de recursos es presupuesto. Presupuesto. Esto. Presupuesto. En el lenguaje de señas, enfócame a mí para que los muchachos vean. Presupuesto. Presupuesto. Así es. Gracias, Hilda Patricia, un placer. El placer es nuestro. Vamos a pausa. Yérica Rodríguez, abogada, va a abordar con nosotros algunos aspectos legales, hoy con un tema interesantísimo por actual, la violencia de género y la no impunidad del agresor. A Yérica no se le escapa a nadie que haya incurrido en violencia de género, no hay impunidad. Eso intentamos. Eso intentamos. Buenos días. Buenos días. Bien, lo que quisiera es, al abordar este tema, quisiera aclarar varios aspectos que en nuestra sociedad, desafortunadamente, se encuentran confusos y nos lleva muchas veces a revictimizar las víctimas de violencia. Muchas veces escuchamos comentarios de, también hay mujeres que atentan contra los hombres y ejercen violencia contra los hombres. Bien puede ser cierto. Y dicen que provocan también. Bien puede ser cierto, pero ojo, debemos saber identificar una mujer víctima de violencia de género y que se encuentra dentro del ciclo de la violencia. Entendemos que la violencia de género es la violencia que ejerce de un sexo a otro, sea hombre a mujer o viceversa. Ahora bien, el mal que está atacando nuestra sociedad es la violencia contra la mujer, y ahí están los números. Entonces, es lo que nosotros como sociedad debemos atacar y tratar de erradicar. Desde mi posición como abogada, hemos hecho los distintos estudios, desde conocer la patología del agresor hasta las penas en la que podemos nosotros, entonces, en la que ese agresor puede pagar por su acto delictivo. ¿Qué sucede? La sociedad juega un rol importante, porque vivimos lamentablemente en una sociedad con creencias y cultura un poco machistas, donde la violencia contra la mujer está normalizada. Solamente entendemos como violencia la agresión física. Me ha pasado que víctimas de violencia se me acercan al estudio y me cuentan sobre el por qué desean divorciarse. Y me dicen, les pregunto, ¿usted ha sido víctima de violencia? No, él no me ha agredido físicamente, pero me siento humillada, me siento maltratada, me coacciona económicamente. Eso es violencia. Eso es violencia. No únicamente el golpe constituye una violencia contra la mujer. Entonces tenemos que iniciar entendiendo qué es violencia contra la mujer. Según el artículo 309 de nuestro código, constituye violencia contra la mujer todo daño o perturbación que se realice contra la mujer, sea ejerciendo violencia física, económica, psicológica. Y a veces la mujer no lo percibe porque solamente espera el golpe. Entonces,
¿Qué nosotros deseamos hacer con esto? La única forma de erradicar este mal es educando. Eso es lo único que podemos hacer, educando, enseñar a identificar la violencia. La violencia es responsabilidad de todos como miembros de una comunidad y de una sociedad. La violencia va escalando. Si no hemos llegado a un golpe, va a llegar, porque va a ir escalando. Vamos a entender lo que es el ciclo de la violencia. Se divide en 3 fases. El ciclo de la violencia consiste en la acumulación de la tensión y de la violencia, en el estallido de la violencia y en la luna de miel y o arrepentimiento. Para poder entender el ciclo, debemos irnos al perfil del agresor. Para irnos al perfil del agresor, debemos tratar de observar las banderas rojas. Es una patología, lamentablemente todos los agresores tienen una conducta similar. Los caracteriza la rigidez, la intolerancia, la rigidez, se mantienen firmes en sus posiciones, todo es blanco o negro y hacen lo que sea para tener la razón, mentir o manipular. Hacen lo que sea con tal de ellos mantener su posición y ganar en lo que sea, ya sea una discusión o ya sea en el día a día, porque ve a la mujer menos. Tenemos la intolerancia, que es que no acepta ni reconoce diferentes opiniones. Tenemos el encanto. Son encantadores, son carismáticos, encantan a su víctima. Por eso es que la víctima muchas veces no identifica el maltrato. De hecho, no se lo puede creer, porque realmente está enamorada de su pareja por sus encantos, por su carisma. Son líderes, pero líderes negativos. Entonces, se hace muy difícil y por eso es que la violencia se va normalizando, porque la misma víctima no la percibe y no se la cree y no se la quiere creer. Y el agresor, como manipulador al fin, se aprovecha de esto y le hace sentir muchas veces o que ella es culpable o que se lo buscó o la que está mal es ella. Entonces, tenemos también como rasgos del agresor el tema de las inseguridades que acompañan desde la niñez, que arrastra al hombre hoy en día. Muchas veces las víctimas de violencia no son mujeres sumisas, muchas veces son mujeres que despiertan las inseguridades de su pareja, por atractivos físicos, por atractivos intelectuales, por independencia económica, diferentes razones. Entonces, esa inseguridad en el hombre lo lleva a maltratar a la mujer, a bajarle la autoestima y hacerla sentir menos, porque en el fondo sabe que tiene ciertas virtudes. Yénica, por tu lenguaje corporal, ya yo sé que llevo la de perder, pero existe el mutuo consentimiento y la incompatibilidad de caracteres. ¿Tú sopesas los factores para dar un consejo en una dirección u otra? ¿Eso es como causas de divorcio? Sí, sí. Claro. A ver, cuando se me acercan con la finalidad de disolver el matrimonio, obviamente el victimario muchas veces no está de acuerdo en el divorcio. Entonces ahí es que nosotros, bueno, si no se puede hacer un mutuo consentimiento, pues entonces nos vamos por la incompatibilidad de caracteres. Pero aquí en lo que quiero enfocarme no es en la solución. Es decir, gracias a Dios tenemos fundaciones y tenemos la solución para poner en práctica, pero si las mujeres no identifican el mal que están atravesando, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo yo puedo ayudar a una víctima si ella no identifica que está siendo víctima? ¿Me entiende? Es decir, la disolución del matrimonio no es el fin de la violencia. Muchas veces la disolución del matrimonio causa una violencia mayor. Ahí es que vienen los feminicidios, cuando la mujer decide empoderarse y dejar a su agresor. Entonces, por eso es que es un acompañamiento de que no es un simple divorcio, es un acompañamiento de identificar la violencia, ponerle un freno y hacer algo al respecto. Y el código nos protege y lo podemos hacer, pero necesitamos el apoyo social y mediático, porque ¿a qué yo me refiero con la impunidad del agresor? Muchas veces vemos los casos que se han hecho noticias, que son los feminicidios. En el 2020 hubieron más de 70 feminicidios. En el 2021, según nuestras fuentes, en el primer trimestre ya iban 29 feminicidios. Entonces, ¿qué nos dice esto? En un nivel de una educación, digamos, de un poder adquisitivo menor, los agresores desafortunadamente arrebatan la vida de sus víctimas. Pero aunque ustedes no lo crean, las mujeres de escasos recursos dejan más fácil el ciclo de la violencia que la mujer de un poder adquisitivo mayor. ¿Por qué? Sí, no, te iba a decir que este tema nos va a quedar con una segunda parte,
una parte atrás porque se nos agotó el tiempo. Bueno, pues entonces vamos a hablar, vamos a agotar lo que es el tema de la impunidad del agresor y luego en un próximo programa seguimos desarrollando. Bueno, si nos vamos, próximo programa, impunidad del agresor. Exacto. Y algunas recomendaciones tuyas. Jerica, ¿dónde la gente te puede contactar? Estamos en Rodríguez Arredondo, 809-620-2690 en Torre Forum y nuestras redes Jerica Rodríguez. Para acompañamiento legal, en todo caso, en temas de violencia de género, te pueden llamar entonces. Así es. Gracias, Jerica, te agradecemos. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Vámonos, Fran Camilo. Gracias, Fran. Hasta mañana. Hasta mañana.